muy grato estar de nuevo con ustedes, con un personaje que ustedes con absoluta seguridad han oído mencionar, porque fue alcalde de Medellín los últimos 4 años, porque ha sido periodista destacado de prensa escrita, ha estado en televisión, ha manejado programas, un investigador social, escritor, cerca de 10 libros, todos absolutamente de nuestra realidad, sobre la vida de Luis Carlos Galán, No nacimos pa' Cenilla, por ejemplo, varios que tienen que ver con el narcotráfico. Por supuesto, el doctor Alonso Salazar, la parábola de Pablo, por ejemplo, que está siendo en este momento producida como una serie del canal Caracol. Él fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación para ocupar cargos públicos durante los próximos 12 años, decisión que él ha apelado y que está en este momento a la consideración del Ministerio Público. Bienvenido. Muchas gracias, Darío, por la invitación, siempre un gusto. Y después de hablar con el doctor Salazar, tenemos otro tema que me interesa a mí, le interesa al doctor Salazar, y le interesa a todos ustedes. Tiene que ver, ¿qué hago yo con el sexo? ¿Qué hace usted con el sexo? Vamos a conversar en el segundo tramo del programa del día de hoy con Flavia Dos Santos, psicóloga especializada, tiene una maestría en sexualidad y tiene mucho que participarnos acerca de algo que es tan natural y tan bonito, pero a veces tan temerario como es el sexo. En las distintas edades y por supuesto también, y muy importante para los padres de familia y para los hijos, en la adolescencia. En unos segundos regresamos con Flavia Dos Santos, pero primero está el doctor Salazar. Esta decisión lo tomó por sorpresa. ¿Qué fue lo que usted dijo de su exalcalde de hace 4 años, el doctor Luis Pérez? Pues es una historia que tiene como, hay varios antecedentes como relacionados. La decisión no me tomó por sorpresa en el sentido de decir sí, porque ya se veía Tenían rurrunes, ¿no? Desde el pliego de acusación. Yo tengo que decirle algo. El pliego de acusación fue tan premeditado y tan acelerado que a lo largo de esas 30 páginas está citado mal el nombre del señor Luis Pérez. En algunos párrafos aparece que están investigando al alcalde de Ibagué, refiriéndose a mí. Es decir, eso de venga, peque, sume. Y una providencia muy mal escrita se reflejó también en el fallo final. Esa discusión es muy interesante además porque implica el futuro, es decir... Claro, usted tiene 52 años, nació en Pensilvania, Caldas, estudió en Medellín, empezó a ejercer la política, fue secretario de gobierno, ha ocupado cualquier cantidad de cargos, pero es que esto lo inhabilita prácticamente porque a los 65 años ya usted no puede ser nombrado, tendría que ser elegido de nuevo. Bueno, yo además no tengo mucho afán, afortunadamente, de volver a ser elegido en nada. Yo no tengo la política como una carrera. Pero sí me parece importante por el futuro de los alcaldes y los gobernadores, de qué pueden hablar y no pueden hablar. Entonces, las razones de la señora procuradora son, en primer lugar, que yo conocí una información y que solo debía haberla puesto en conocimiento de la justicia y no pronunciarme sobre ella. Eso quiere decir que la señora procuradora piensa que los alcaldes no podemos, en materia de orden público, pronunciarnos sobre nada. Y hay antecedentes de la Procuraduría, incluido la investigación del señor presidente Álvaro Uribe, que le dijeron, cuando acusó de terroristas a algunos, no, usted tiene derecho a deliberar. En segundo lugar, dice que, conociendo la información, dejé pasar un mes y que entonces esa fue la premeditación que yo hice. A lo largo de mi alcaldía hice denuncias muy fuertes, es decir, esta no es una excepción, pero el mes que me tomé no fue de premeditación, sino de consultar con la policía, con sus agencias, con la fiscalía, de las cosas que estábamos hablando, hasta que vi la necesidad de hacerlo público. El tercer argumento, que es que no solo hubo constreñimiento hacia los electores, a favor de la campaña del señor Pérez, a los electores, sino a favor de todas las campañas o de varias campañas. Y yo le digo, señora procuradora, demuestre que también hubo constreñimiento hacia otras campañas. Porque si usted dice que yo participé en política porque me pronuncié solo sobre una, yo lo que digo es, no tengo información de constreñimiento por parte de amigos de otras campañas. Así que, bien pueda y diga
que es que también a Aníbal Gaviria, a Federico Gutiérrez lo querían favorecer unos grupos armados haciendo algo. Me ratifico en todo lo dicho. ¿No se arrepiente? Para nada, absolutamente para nada. Y creo que en una región como Medellín y Antioquia, que está buscando desesperadamente el futuro, Medellín hemos logrado avanzar. Si no nos sacudimos de ese fantasma narcotráfico, paramilitarismo, eso es una cosa que está siempre amenazada. Pero, ¿qué fue exactamente lo que usted denunció? Que había hablado con la Fiscalía, con las autoridades judiciales y demás durante ese mes. ¿Qué fue lo que motivó realmente la denuncia de que usted estaba haciendo política? ¿Qué denunció de Luis Pérez? Lo que yo dije sobre la base de una información que me llegó de la comunidad con fotografías es que alias Don Efraín Maldonado, jefe paramilitar de la zona centro-oriental de la ciudad de Medellín, estaba apoyando la campaña del señor Luis Pérez y lo estaba haciendo a través de unos personajes, líderes sociales. Y en la fotografía, y ya después varias fotografías, está el señor Luis Pérez en esas reuniones con los reinsertados, en sitios de los reinsertados, haciendo proselitismo. ¿Eso es demostrable? ¿Eso hay documentos? ¿Hay testigos? ¿Hay...? Sí, incluso algunos de los señalados me tutelaron por el derecho al buen nombre y todo eso, perdieron las tutelas. Es que yo no me había puesto a pensar qué va a decir al otro día. No, sí, yo tengo muchas denuncias, son bastanticas, pero en ningún momento me han declarado culpable por eso de ser... Siempre le ha gustado meter el dedo en la llaga. Pero con y información. destapar. Con información. Responsable, información Sí. responsable. Sí, evidentemente. Sé que me pueden demandar por todo lo que quieran y no tengo temor. Pero yo no esperaba, digamos, esta variable de una decisión de la Procuraduría. Por lo menos hasta mis enemigos, una buena parte de ellos dicen exagerada. ¿Usted piensa que debió haber alguna sanción? No, definitivamente. De ninguna manera. ¿O que simplemente fue exagerada? No, yo no acepto ninguna sanción. Es que yo pregunto, si un alcalde constata que hay fuerzas irregulares participando en una campaña, el alcalde tiene obligación ética, moral, legal de denunciarlo. Era un acto de responsabilidad con su ciudad, con nuestra ciudad, sí, claro. La segunda ciudad de Colombia. La otra faceta es, yo le dije a la señora procuradora, si yo soy alcalde no pierdo derechos como el del buen nombre. Entonces, si hay un candidato que está diciendo que yo soy aliado de los paramilitares cuando la justicia ya lo había desmentido, entonces yo tengo derecho a decir, ese señor está diciendo mentiras. Tengo derecho a defender mi buen nombre, que es otra cosa que la señora procuradora no acepta. Bueno, esos señalamientos y esos destapes, pues los han hecho en Colombia el expresidente Uribe, el presidente Santos, en cuanto se trate de gente que pueda tener malas relaciones o que esté asociada a temas como el narcotráfico o el terrorismo. Sí, las autoridades, el general Naranjo se ha pronunciado muchas veces sobre personas que no tienen procesos judiciales incluso. Ahora, lo sorprendente es que ni Don Efra, ni Rogelio, ni Danielito tienen en Medellín ni siquiera una noticia criminal. O sea que si yo espero a que haya una noticia criminal, que es nada, una noticia criminal, es decir, hay una cosa que investigar, mucho menos procesos de investigación, si me quedo a esperar esas situaciones de la justicia, pues dejo la ciudad a la deriva. Sí, doctor Alonso Salazar, dice mucha gente, clase dirigente, académicos, empresarios, gente de bien, dirigentes gremiales y sociales, que qué paradoja la del servidor público, en este caso de usted. Una ciudad que le quedó eternamente agradecida, reconocimiento a su gestión, a su obra, todo lo mucho y muy bueno que hizo en distintos campos. Y que a usted, el señor procurador y la doctora María Eugenia Carrillo le metieron el acelerador, lo sancionan, lo inhabilitan, y sin embargo otra gran cantidad de denuncias, incluso pues contra Luis Pérez o contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos, que está en la picota pública en este momento, al parecer por serias irregularidades, según ha denunciado el nuevo mandatario Sergio Fajardo con su libro blanco, y no le pasa nada, nadie lo investiga, todo se archiva, todo se engaveta, se le ve con el procurador Ordóñez en correas de toros en la plaza de toros de la ciudad de Medellín, en la Macarena. Es una justicia con rasero. Sí, definitivamente sí, miren,
Lo que denunció el gobernador Fajardo está denunciado hace mucho tiempo por el periódico El Colombiano, que sacó una serie de secuencias de acusaciones gravísimas sobre el tema de contratación en el departamento, utilización de una figura muy extraña que es una fundación para tener contratos a lo largo y ancho del país. Incluso la señora de los pies cruzados, ¿cómo se dice esta cosa, Darío? Piernas cruzadas. De piernas cruzadas, de barbacoas, están relacionadas con la gobernación, con la idea que tenía los fondos para construir esa vía que nunca se construyó. Pero yo no conozco, a pesar de la gravedad, no conozco, a pesar de que la Contraloría General allanó la Contraloría Regional para poderse traer los procesos e investigarlos en Bogotá, que la Procuraduría haya, de oficio, como ellos dicen, decidido investigar cosas tan graves. Yo digo que hay impunidad, tanto penal como disciplinaria. Nunca se habla de la impunidad disciplinaria. En Medellín es evidente que hay una impunidad disciplinaria sobre ciertos sectores políticos. ¿Vale la pena ser funcionario público y salir como salió el doctor Alonso Salazar, con la cabeza en alto y con mucha dignidad, pero con una sanción de la Procuraduría General de la Nación que él considera a todas luces injusta? Es lo que vamos a conversar a continuación en Entera. Ya regreso. Exalcalde Alonso Salazar, ¿vale la pena ser servidor público con todos los riesgos, todas las incomprensiones y todas las sanciones de las IAS que se vienen a veces, y muy oportunamente con toda razón, pero a veces de una forma también que uno dice que hay inquina, que no se tuvo en consideración la verdadera verdad? ¿Vale la pena? Yo le veo dos facetas. Usted sabe que toda la vida me dediqué, y eso trae sus costos, eso de tratar de ser redentor en una ciudad que, yo creo que una ciudad que se salvó a sí misma, que la sociedad de Medellín salvó a Medellín, no fue el Estado. El Estado pues derrotó a Pablo Escobar, se murió, pero la sociedad se rehizo desde adentro y terminé participando en un proceso político por los caminos no esperados y de alcalde por caminos más inesperados todavía. Queda un sabor muy rico al final de lo que se puede hacer, porque es una ciudad que tiene recursos. Al gobernador Aníbal Gaviria le va a tocar administrar unos 16 billones de pesos. Billones. Billones. Yo tuve un presupuesto de 12.5 billones. Eso es toda la plata del mundo. Y por eso hicimos colegios y escuelas y centros de salud y unidades deportivas. Y obras públicas. Obras públicas extraordinarias, todo el equipamiento de los Juegos Suramericanos. Entonces, desde ese punto de vista, satisfacción total. Ahora, como uno no tiene el manejo del Estado desde el punto de vista tradicional y político, y es en el sentido de que cada sector tiene a su vez sus ramificaciones en los organismos del Ejecutivo, del Ministerio Público, para neutralizar demandas y todo esto. Como uno no tiene eso, pues queda como al garete, ¿no? Y desafortunadamente, esa dinámica funciona como una centrífuga que va votando a los buenos funcionarios que dicen en algún momento, no, esto es demasiado costo para querer hacerlo. En cambio, el que sabe, el que está en la componenda, pues lo denuncian públicamente y que acusado de corrupción, pero él sabe que al final va a salir indemne y continúa ahí bien sentadito. Indemne y rico. Ah, no, sí, aquí hay dos fuentes de riqueza. Bueno, ya se han diversificado un poco con la minería y esto, pero narcotráfico y el tesoro. El problema es que ahora se nos unieron los dos. Ya no va cada uno por su lado. Ahora narcotraficantes, penetra la administración políticos pública, corruptos están reunidos, aprovechan la administración y el tercero en concurso es lo que llaman un empresariado, que no sé si sea la palabra correcta, pero un empresariado muy corrupto. ¿Se siente solo o ha recibido una solidaridad manifiesta de toda su gente de Medellín? Esta derrota jurídica fue un éxito político para mí, un triunfo político, porque la sociedad ha respaldado, independientemente de que en el pasado hayan estado de acuerdo conmigo o no. Con su gestión o no. Los medios regionales,
muchos dirigentes de la política, pero los medios académicos, universitarios, los empresarios de Antioquia, que para mí merecen el más alto respeto, ligados muchos al grupo empresarial, otros al grupo mundial, algunos constructores muy reconocidos por su ética. De tal manera que yo no podría decir que me siento solo. Ahora, yo tengo una calificación de riesgo alta. Evidente. Y el Ministerio Público... El tema del cebollero y su combate a la criminalidad. Y el Ministerio del Interior... Ha brillado por su ausencia. Por su ausencia, que le hemos hecho reclamos, y yo personalmente al ministro. Entonces esperemos que no dependa solo de ese apoyo de los privados, que además han sido muy generosos de ponerme un vehículo para poder estar bien. Yo creo que el Estado... Ni depender solamente de que Dios le ayude. Sí, en ese sentido yo creo que el Estado tiene que ser un poco más responsable, porque mis problemas me los gané sirviendo al Estado, sirviendo a la sociedad. No aparecieron de ninguna otra parte. Sí. ¿A qué se va a dedicar después de este servicio público, de esta experiencia, a seguir escribiendo libros, más investigaciones sociales? ¿A qué? En lo inmediato estoy haciendo una memoria de la administración. Me parece bueno y me gusta la idea. Ojalá no quede muy latosa, porque esos informes tienden a ser muy aburridores, sino que quede escrita de una manera que ojalá pueda la gente animarse a leerlo. Porque estas son ciudades que van quedando sin eso, sin historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se modificó? ¿Cómo es eso de lo que llamamos el modelo Medellín? Lo de escribir a mí me pica. A mí me gusta la calle, a mí me gusta el monte y hacer reportería. Y voy a estar unos meses aquí como reposando, pero ya voy tomando impulso, ahí me voy. Una idea que yo he tenido hace tiempo, puede ser muy sugerente, pero no sé. En la esquina donde nosotros vivíamos, en el barrio Simón Bolívar, éramos 15. Allá quedó el hueco pues, de tanto pararnos y sentarnos allí. Salieron traquetos, narcotraficantes, salieron curas, salieron científicos, hasta un alcalde salió. Bueno, pero esa es la sociedad de Medellín y ese es el país también, ¿no? Y yo he tenido mucha tentación de escribir la historia de esos 15. Qué bien, Sí. Un reto muy bonito y muy interesante. Pues mucha suerte, muchos éxitos, Alonso Salazar, que regresa a su mundo, al mundo en el que nació y del que vivió a través del periodismo, de la investigación y del servicio. Ha sido muy amable, Alonso Salazar. Darío, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la gente. ¿Qué va a hacer usted con el sexo? ¿Qué voy a hacer yo con el sexo? Ya viene, Flavia Dos Santos. Hoy nos acompaña la psicóloga experta en sexo, en sexología, Flavia Dos Santos. Vive en Colombia desde hace 6 años. Ella es brasileña y lleva mucho tiempo dedicada al ejercicio de la consulta profesional. Es autora de 2 libros. ¿Yo qué hago con el sexo?, que es el segundo libro, y el primero, doctora Flavia. Sexo sin misterios. Sexo sin misterios. ¿Y por qué le ponemos tanto misterio al sexo? Porque tenemos miedo, ¿no?, de afrontar un tema que se tornou tabú a largo de los años. Eu sou muito seguidora de William Reich, que foi um grande pensador em los 40 e decía que justo servia controlar a sexualidade das pessoas quando o governo lhe gostaria controlar toda uma população. Ele dizia que a forma de tornar as pessoas obedientes era a forma de contraí-las sexualmente, aplastrá-las cada vez mais. E dessa forma se lograriam adultos e pessoas muito mais tranquilas, muito mais calmadas e sem nenhum rasgo de rebeldia. Então, muitas vezes nós temos que pensar, por que a mim me ensinaram tantas coisas negativas com o sexo? Pero isso ha cambiado muito. Está cambiando de a pouco, pero nós seguimos com a igreja lutando dia a dia, seguimos lutando com muitas culturas distintas e temos que lutar com nossos próprios medos. Lo que uno não conhece genera muito medo. Flavia, hay unos países que son un poco más evolucionados y manejan este tema sin tantos tapujos, con mucha más naturalidad, en donde la gente, si se quiere, es más feliz.
Sí, imagínense que en Europa, de hecho, la sexualidad hace parte del desarrollo emocional de todas las personas. Desde muy temprano, no solo se enseña en las escuelas, sino que los papás conversan con sus hijos acerca, por ejemplo, de la masturbación, permitiendo la masturbación desde el punto de vista de decir que no es pecado, que no es sucio, que no es feo. Todas las investigaciones muestran que en Europa es donde hay la menor tasa de embarazo adolescente, hay las menores tasas de abortos y las menores tasas de violaciones. En Estados Unidos, que es el modelo que seguimos nosotros en América Latina, siguen copiando la misma idea de prohibir, la misma idea de recriminar y allá los números de embarazos adolescentes e indeseados solo suben cada vez más. Flavia, aquí precisamente se han conocido de manera reciente estadísticas sobre el número de embarazos de adolescentes y está disparada a pesar de la educación sexual que se viene impartiendo en los colegios, en las escuelas y de una mayor conciencia de los padres de familia. Pero, ojo, la educación sexual es distinta cuando uno habla de enseñar genitalidad y enseñar placer. Enseñar placer es decir, todo lo que pasa es normal, tú puedes tocarte, tú vives en tu cuerpo, la sexualidad es positiva. Es crear en los adolescentes, en los niños, un proyecto de vida. ¿Cómo es la educación sexual hoy? Prevención, enfermedades, cosas feas, sexo es feo, pero hay que guardar para la persona que más ames en tu vida. E aí a pessoa diz, pero como assim que eu hago isso? Eu vou regalar o que tenho de mais feio e sujo a la pessoa que mais amo? Ou seja, as ideias estão muito confusas en la educación sexual. Pero ¿dónde está ese justo medio? Porque también hace muy poco veíamos que hay un programa en algunas escuelas del distrito, sí, en Bogotá, donde hay clases para que los niños y las niñas aprendan a masturbarse. Es que eso no se enseña. No es clase para aprender a masturbar, son clases donde se habla de la masturbación como algo natural, normal y se les permite la masturbación, porque hasta entonces la masturbación para las mujeres es totalmente prohibida. Las mujeres bien, las mujeres comportadas no se pueden tocar y los niños cuando se masturban con miedo porque creen que algo malo les va a pasar en la salud, el diablo, que el diablo va a aparecer, la mamá que está golpeando en la puerta, ¿qué haces? ¿Qué haces? Entonces las personas tienen una relación muy conflictiva de culpa y miedo con la masturbación. Entonces lo que trata ese programa es solamente hablar del normal que es la masturbación y de cómo hace parte de la vida sexual de las personas. Hubo ahí un poco de confusión sobre el tema. Quizás no se explicó debidamente. Exacto. Entonces la idea es que cada vez más los niños tengan naturalidad para hablar de sexo. Não tenham sempre dentro da casa esse comportamento, essa reação negativa cada vez que uma cena mais picante salga por televisão, por exemplo. Sempre os papás estão culpando a los medios de la sexualidade, estão culpando... En lugar de afrontar la conversación. Exato, pero é muito mais fácil culpar a los medios de los embarazos adolescentes que conversar com os hijos e aproveitar esse momento para clarificar a comunicação, aproveitar esse momento para mostrar a eles que a sexualidade é buena, que vão sim ter muito prazer, que vão a disfrutar, pero que é um projeto que de a pouco les vai a chegar, que toda uma etapa, que antes de caminhar todos gateamos, antes de hablar todos decimos algumas sílabas solamente. Então, antes de empezar a vida sexual, toca passar por la masturbação. E cada vez está mais provado que os adolescentes que não se masturbam são aqueles que empiezam a vida sexual mais temprano. Os que sí se masturbam sem culpa e sem angústia empiezam a vida sexual muito mais tarde. E como evitar? Que tipo de campañas hacer para tratar de disminuir los embarazos en los adolescentes? Tratar de desmistificar el tema, no solo hablar de enfermedades, hablar del placer, enseñar a ellos que el cuerpo es como la casa, que van a vivir dentro de esa casa para el resto de la vida. La forma como tratan el cuerpo es la forma como deben tratar su casa. Si tiene una casa que entra cualquier uno, que está mal arreglada, mal cuidada, va a ser una casa que nunca se van a sentir bien dentro. Pero si ellos tienen conciencia de que esa casa algunas personas la van a compartir e que essas pessoas de verdade são pessoas com quem valdrá a pena, pero mientras não encontram, podem seguir conhecendo seu corpo, não vão a ter afã. Flavia, ellos querem conhecer o corpo, como nós também queremos. Usted es casada, tiene hijos de distintas edades.
ellos han abordado estos temas con usted. ¿Usted Abordam. toma la iniciativa? Tomo. Eu sou uma mamã extremamente cansona porque hablo de sexo a cada rato. Tenho um ¿Hasta hijo... con su marido? Não, com todos. Tenho sexo na cabeça, entre as orelhas todo el dia. Tenho um hijo que diz que sabe mais que eu, que todo lo que sei eu aprendi com ele. Ele é muito creído, muito lançado, muito divertido, pero a cada tanto chega com uma história del colégio, a cada tanto chega com uma dúvida. Hubo um momento que as niñas se encontravam no banho para tocar-se e besar-se frente ao espejo, de forma que pudieran ser vistas de afuera. Então, que é a moda do lesbianismo que muitos papás estão aterrados, pero que não se dão conta que as niñas encontraram uma forma de seducir a eles. Os homens são visuais. Nada mais excitante para um homem que a escena de duas mulheres que se tocam, mulheres que se besan. As niñas já descobriram isso. E não é que sejam lesbianas ou que tenham uma orientação sexual homossexual, sino que les gustou o jueguito de la seducción, les gustou essa arma mais que tem. Então, no momento em que ele chegou na casa e me contou isso, eu me puse a reír e tratar de explicar. E ele me disse, ui, que rico, não? Duas mulheres, lo máximo. Então, agora tem essa ideia. Eu trato de conversar. Por supuesto, são adolescentes e não sempre querem conversar, pero escutam todo, porque os hijos somos como os burros. Não hablan, pero ponen cuidado, quedan ahí mirando todo y saben lo que está pasando. Bueno, usted es una persona supremamente conocida y famosa, porque además muchos de sus programas son vistos a través de Caracol Internacional. Sí. Está todos los días en la platilla de esta casa, Sí, del es canal verdad. Caracol. ¿Qué es lo que más le consulta la gente? ¿Qué es de lo que más le preguntan y le escriben? Atualmente, infidelidades. Eu creio que há momentos. Em um princípio, as consultas eram bastante técnicas. E nesses 4 anos, te puedo dizer que os 2, 3 primeiros era sempre ejaculação precoce, falta de orgasmo, falta de desejo sexual. Agora, estou passando por um momento onde, digamos, a cada 10 consultas, 7 são sobre infidelidade. ¿De que la gente se siente culpable? La gente que se siente culpable, la gente que quiere saber si su pareja está siendo infiel, la gente que no sabe si puede ser infiel. ¿Y usted qué les responde? Yo respondo de acuerdo con la situación, pero yo creo que es el momento también de empezarmos en Colombia la discusión del poliamorismo, que es la capacidad de poder amar varias personas al tiempo. Eso se sin puede, culpa se da. y sin miedo. Ese es un movimiento que inició en Alemania, que está corriendo mucha Amamos fuerza. los unos a los otros o a las otras y viceversa. Exatamente isso. Pero não é a promiscuidade como alguns creem. Há muitas regras, há polifidelidade no poliamorismo. As pessoas sentem que compartem com uma o desejo sexual, com outras a admiração por la lectura, com outras o cine, pero podem amar e não têm culpa porque sabem que não estão sendo infieles. Pero si estamos preparados como para ese Está na estadio. hora de discutir isso, está na hora de abrirmos essa possibilidade e vermos se de pronto não é melhor viver o poliamorismo que o controle eterno. Poliamorismo. Porque, mire, Darío, ¿Eso es casi que genético? não, é No. normal, digamos que é uma evolução do pensamento. Cultural. Mire, sí, se a fidelidade fuera normal, não necessitaria ser tão controlada. Se fidelidade fuera algo natural de nós outros, algo que a todos nós outros nos gusta, não estaríamos sempre tão preocupados de cair na infidelidade e de sermos traicionados. Então, aqui também creio que há algo mais para repensar e reevaluar esses conceitos. Bueno, este es un tema que daría para muchísimos otros programas y vamos a hacer Vamos, porque varios o poliamorismo está Poliamorismo. chegando também em más. Colômbia. Esa palabra me gustó, ¿sabes? Eu creio que vai ser o primeiro practicante. Yo creo que no voy a ser el primero, Bueno. pero tampoco voy a ser el último. Não, pero podemos ser o primeiro, podemos lançar o movimento nós outros Bueno, dois. arranquemos entonces. Flavia Dos Santos, psicóloga, sexóloga, terapeuta de familia, aquí en Entérate de Caracol Internacional. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.caracoltv.com. Allí podrá participar en nuestros foros, acceder a todos nuestros capítulos anteriores completicos. Los espero como siempre la próxima semana.